Existe una caja, existe un enigma. Quienes se tropiezan con ella se obsesionan. Tengo la caja, tengo el enigma. Tengo que resolverlo, tengo que resolverlo. El enigma, la caja. Sin darse cuenta, de la autora N.P. Sommer. Siempre había tenido una afinidad con los olores al soñar. Una cosa es ver y recordar aquello que pasa en el sueño. Algunos dicen que sueñan en blanco y negro. Algunos dicen que pueden ver cuerpos, pero no las caras. Otros dicen que se sienten más pequeños. Pero todas esas experiencias están relacionadas con la vista. Él, sin embargo, recordaba mejor aquellas cosas que olía. Había tantas esencias diferentes en sus sueños que podía jurar que había olido cosas con las que nunca había tenido contacto en la realidad. Flores que nunca había visto, gente que nunca había conocido, frutas que solo había visto en televisión. Considerando que esta era una habilidad que no todo el mundo tenía, decidió usarla al máximo. Así que comenzó un viaje alrededor del mundo en su mente. Hacía todos los días una investigación sobre los lugares del mundo a los que nunca había ido antes. Todas las noches las pasaba en su cuarto, leyendo y mirando cualquier cosa que pudiera encontrar sobre lugares, ciudades, festivales, culturas, aventuras. Si se quedaba hasta tarde haciendo eso, podía soñar al respecto al ir a dormir. Por supuesto, a veces tomaba varias noches para poder tener el sueño que deseaba, pero eventualmente lo tendría y lo olería. Incluso se volvió muy hábil en la técnica de los sueños lúcidos. A veces le era difícil diferenciar si estaba soñando o si estaba en la realidad. Pero eventualmente despertaría y todo se aclararía. No vio, por lo tanto, ningún riesgo en continuar haciéndolo tan seguido. Con el tiempo empezó a sentirse como un hombre más culto. Era capaz de evocar un sentimiento, un grupo de gente, un evento, con solo el recuerdo de su olor. El Polo Norte sabía cómo olía. El Amazonas también sabía. Las profundidades del océano ya las había olido. Había estado allí sin necesidad de equipo de buceo. Pudo oler a los peces en lo más profundo de sus fosas nasales. Se sentía más aventurero
que aquellos personajes de las historias de Julio Verne. Se sentía más activo y saludable que aquellos que ganan el oro en las Olimpiadas. Había conocido los lugares más extraños e inalcanzables del mundo con solo la ayuda de su mágica nariz. Había tantas esencias nadando ya en sus recuerdos que estaban impregnadas todas en su mente. No necesitaba a nadie, no necesitaba dinero, no necesitaba salir de casa para nada. Todo lo que precisaba era su nariz y su cómoda cama. Todo dentro de su fría y solitaria casa. Dormir había sido siempre muy fácil para él de todos modos. Todo marchaba perfectamente bien. Pero una noche tuvo un sueño que no esperaba. A pesar de que había pasado toda la noche leyendo y aprendiendo sobre el Kanamara Matsuri y esperaba una noche bastante interesante, tuvo una experiencia completamente diferente. Se vio a él mismo en una calle lamentable y deprimente, totalmente solo, a excepción de 5 siluetas en apariencia detenidas a varios pasos frente a él. Había, por supuesto, un olor prominente que llenaba cada rincón de aquel lugar desconocido. Al momento no pudo descifrar qué clase de olor era, pero ciertamente era perturbador. Al no saber qué hacer, comenzó a caminar hacia las 5 personas frente a él. No parecían moverse mucho. Solo notó un muy leve movimiento en ellas de un lado a otro. Tan leve como pudo sentir una fría pero suave brisa que de algún modo le hizo sentirse más solo. No había absolutamente nadie a quien llamar. Y no había nada que hacer más que preguntar a aquellas lastimeras figuras qué estaba pasando en aquel extraño sueño. Cuanto más se acercaba a ellas, el perturbador olor se volvía más insoportable. Ya casi tenía el impulso de vomitar. Sin embargo, tenía el presentimiento de que no despertaría pronto. Así que continuó caminando. Y siguió caminando hasta que se percató de que el olor provenía de 5 cadáveres colgados de la nada frente a él. Algunos de ellos estaban más podridos que los otros. Algunos se veían como si justo acabaran de morir. Otros ya estaban llenos de gusanos y mostraban la osamenta. El olor era algo que podía reconocer del ocasional animal muerto a la orilla de la calle, pero 10 veces peor. ¿Qué se suponía que debería hacer en ese sueño? ¿Qué se suponía que debía aprender? No había nada interesante allí, no había nada que ver o recordar. Pero por alguna razón siguió teniendo el mismo sueño cada noche desde entonces. No importaba qué leyera, qué hubiera visto durante el día, sus noches se volvieron todas una verdadera pesadilla. Podía ver cómo los cuerpos se descomponían con el tiempo.
No hacían nada más. Solo estaban ahí, colgando, moviéndose, solo por la fuerza del viento. La calle no llevaba a ningún lugar. Estaba completamente vacía, a excepción de los cuerpos y los lastimeros árboles a los lados. Y un cielo tan gris y tan lamentable, como se había empezado a sentir él mismo, incluso al despertar. Una mañana despertó como siempre, al amanecer, solo, en silencio. Algunas semanas atrás, habría pasado los primeros momentos del día tratando de recordar los olores que había sentido en sus sueños, pero ahora se estremecía con solo pensarlo. Sin embargo, cada vez más se percató de que no era necesario recordar. Esta vez, en verdad, los estaba oliendo. Allí, justo ahí, en su habitación. Como si los 5 cadáveres estuvieran colgados junto a él. Pero no, estaba solo. Siempre lo estaba. No había nada ni nadie de quien pudiera venir aquel nauseabundo olor. Sin embargo, ahí estaba en su cuarto. Fue entonces que comprendió. Nadie más lo notaría, sino él, pues había estado solo por mucho tiempo. Había estado solo por muchos años y nadie podría darse cuenta jamás de su ausencia. Finalmente sacó su cabeza de los sueños y puso atención a sí mismo. Se dio cuenta al fin de aquello de lo que no había estado consciente por más de una semana. Su propio olor.